Buenos días O- para todos, un gusto saludarlos, verlas y verlos. Entonces vamos a comenzar. Oramos, ama, aunque ya vienen orando toda la mañana. Bueno, Pues Señor, yo ya ah, oramos por ti, profe, pero si tú bueno, quieres hacer más oraciones, bueno, bienvenida, pero ya hagámosla, oramos por ti al inicio. hagamos esta. Listo. Bueno, Padre, bendícenos en este tiempo. Señor, toca nuestro corazón. Yo te pido, Padre, de una manera especial que el tema que vamos a hablar, tú puedas ayudarnos a buscar las estrategias para acercarnos más, Señor, a la niñez, a los adolescentes, a la juventud. Y gracias, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor. Tú has dado la vida por cada uno de nosotros y nos has pastoreado en todo tiempo, Señor, en todo momento. Dice la palabra que tú nos pastorearás siempre y en la sequía saciará nuestra alma y darás vigor a nuestros huesos. Y seremos como huerto de riego, Señor, que en esta mañana tú seas tomando cada necesidad de mis hermanas, de mis hermanos, y que nos puedas ministrar, Señor, en medio de lo que estemos viviendo, las pruebas, las dificultades, situaciones familiares, cualquier necesidad, Señor, que estemos presentando delante de ti. Guárdanos, Señor, y gracias por saber que te tenemos a ti en medio de cualquier situación. Tú estás ahí, Señor, aunque no te veamos, aunque no muchas veces dudemos de tu presencia, tú sigues ahí. En Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Bueno, ahora sí. Entonces vamos hoy a hablar de estrategias de acompañamiento. Para mí es un tema muy especial. Entonces, la idea de este curso el día de hoy es proponer estrategias de acompañamiento a los adolescentes, a los niños y a los jóvenes. Entonces vamos a empezar con esto. Esta introducción que me gusta mucho, el mito del niño feliz dice, no deberíamos ponernos a la defensiva mientras ellos luchan por definir su personalidad. Al comprender las limitaciones de nuestra capacidad de cambiar el curso de su desarrollo, podremos acompañarlos siempre con nuestro afecto, listo para ofrecer cualquier ayuda que podamos dar a medida que ellos van enfrentando los inevitables desafíos de la niñez. Me gusta mucho porque a veces consideramos que el mundo de los niños es el mundo del juego y así es, pero que a veces pensamos que todo el tiempo los niños son felices y muchas veces nos damos cuenta que no, que su realidad es otra. Entonces, qué bueno pensar que eh, debemos amarlos, debemos demostrarles afecto todas las veces que podamos, debemos estar para ellos presentes, ¿cierto? Así como decía esta mañana, el Señor siempre está en nuestro caminar todos los días y qué bueno nosotros acompañar a los niños cuando sepamos que están pasando por alguna situación compleja, difícil, y que podamos tener palabras para ministrarles también ese amor del Señor. Entonces, con esto vamos a conversar un poquito sobre esta pregunta y las animo a participar. ¿Existe un acompañamiento pastoral a la niñez que aporte el desarrollo espiritual del niño en mi iglesia? ¿Sí? Y quiero que pensemos cómo lo estamos haciendo, si estamos acompañando pastoralmente a los niños, si estamos ayudándoles a desarrollar su capacidad espiritual o su entrega a Dios, pero no simplemente pensar en la escuela dominical. ¿Qué estoy haciendo por fuera de la escuela dominical? ¿Cierto? Entonces, ¿quién quiere participar? Dos o tres personitas que puedan decirme, sí, no, nos falta. Bueno, qué buena pregunta. Bueno, que ustedes me comenten un poquito qué sienten cuando la profe pregunta eso. Yo, maestra, buenos días. Listo, mi hermosa. Buenos días. Este, el acompañamiento que yo hago a los niños, yo Ujú, trabajo en la calle, y ujú, yo tengo una lista de sus direcciones y yo voy a sus casas excelente. y converso con las mamás y obviamente yo les digo que soy la, bueno, no digo que soy evangélica porque trabajo en un grupo
que son católicos, y lo que yo quiero es llegar a Muy ellos. bien. Entonces, yo digo, pues, que soy la señora que amo a sus hijos, que yo me intereso por ellos, y si hay una necesidad, ¿por qué orar? Y entonces la señora me comparten y llaman a sus hijos, y ahí aprovecho, ¿no? Para poder orar con ellos, y también a la vez me gano la amistad, la simpatía de las mamás, porque son las mamás las que me atienden más. Y entonces tengo más tiempo para conversar también con ellos, ellos me comparten situaciones, dificultades que hay, que atraviesan, ¿no? Y si es posible, yo comparto en mi iglesia, hago bolsas para poder llevar víveres, una forma también de mostrarles el amor tangible de Dios, no solamente la palabra les llevo, ¿no? Y entonces, ese es mi acompañamiento, o sea, siempre, y no solo eso, veo que hay mucha dejadez en cuanto a la educación, ¿no? Voy a sus colegios, a las escuelas de los niños, ¿no? Y pregunto al docente cómo va su rendimiento del niño. Súper Ya ven, bien. Súper bien. Te doy un aplauso y pido a Dios que te siga dando sabiduría para seguirlo haciendo. Esto es una forma de acompañamiento pastoral. Gracias por ese testimonio. ¿Hay alguien más? Sí, mi querida profe, Dios te bendiga. ¿Cómo estamos? Hola, Tichi. Muy bien. Más que Cuéntame. nada, es desde mi mamá con un niño con capacidades diferentes autistas, ¿verdad? Vi la necesidad en el colegio Sí. de que realmente necesitamos tanto esa empatía, ¿verdad? Como mamá, pero también el lado del docente que no está capacitado lastimosamente y muchas veces no hay esa instrucción. Y tanto he pedido al Señor, ¿verdad? De que pueda darme esa oportunidad de que yo sea la voz tanto de mi hijo y como muchas madres que muchas veces no pueden, ¿verdad? Hablar o por diferentes motivos, por sus emociones, por su temperamento, ¿verdad? Y doy gracias a Dios de que desde el año pasado, por la gloria de Dios, estoy acompañando como profe de educación cristiana y este año como capellana del colegio de mi hijo, ¿verdad? En cuanto a trabajar con los profes, hacer entrevistas con los padres, ¿verdad? Y enfocarme en lo que justamente le había pedido al Señor, ¿verdad? Porque hay demasiados niños con autismo. Este año es impresionante, ¿verdad? Y vemos que hay un contexto, ¿verdad? Familiar, hay problemas matrimoniales de las mujeres, como mamá, como esposa, y que tienen una historia detrás, ¿verdad? Y qué importante es que nosotras como hijas de Dios podamos impartir en ellas ese, en primer lugar, luego el abrazo como mujer, como mamá, ¿verdad? Porque necesitamos tanto, porque yo necesito, porque yo tengo ideas que yo sé que el Señor está conmigo, oro, leo la palabra, pero hay veces que yo necesito un abrazo, que quiero correr por mi vida, porque es la verdad, tenemos que ser sinceras. Hay veces que yo quiero correr, que me ganan mis emociones, que soy mamá a tiempo completo, soy profesora de mi hijo y muchas veces no tengo ese tiempo y quiero correr. Entonces, así como yo me siento, si muchas veces no estoy acompañada, como en un momento dado el Señor me desafió y yo le decía, Señor, necesito a alguien. Bueno, ¿y por qué no sos vos esa mujer que vos tanto me pedís? Podés vos ser. Es algo que sí demasiado me desafió en mi corazón de mamá, ¿verdad? Entonces trato de ser yo esa mujer que acompaña a otras mujeres y también, así como estábamos hablando con el profe y también con usted, profe, en cuanto a la inclusión dentro de nuestra congregación, que lastimosamente muchas veces no lo hay, ¿verdad? Y de que podamos realmente buscar las estrategias de hablar con nuestros pastores, de que nos escuchen y de que realmente el primer lugar donde nosotras tenemos que hablar con las mujeres, con las hermanas, es dentro de la iglesia, que tiene que ser el Amén. primer lugar de recibir el amor de Cristo. Amén. Amén. Pichi, gracias por ese testimonio y lo que tú dices es verdad. Uno no puede dejar de mostrarse vulnerable y qué bueno que puedas decir, yo a veces también necesito un abrazo, yo a veces también necesito palabras de ánimo, yo a veces también necesito que me pregunten cómo estoy. Yo creo que eso muestra la verdadera humanidad de que somos frágiles, ¿cierto? Uno no tiene por qué ser siempre todo el tiempo fuerte. Y cuando pensamos en los niños, es igual. Qué bueno que podamos pensar que ellos no siempre están felices y están pasando situaciones complejas que
por su nivel de desarrollo que no es tan avanzado todavía. ¿Cómo hacen los niños para lidiar con una separación? ¿Cómo hacen los niños para lidiar con un padre que maltrata o con una madre ausente o con situaciones económicas donde no hay comida todos los días? Entonces, esto quiebra y la iglesia tiene que ser sensible a esas necesidades. Entonces, lo que todo maestro debe preguntarse es, ¿conozco el contexto actual del niño? Pues yo creo que ya con todo esto que hemos aprendido, ya estamos más que aterrizadas, ¿cierto? Otra parte es identifico las etapas o fases del desarrollo del niño. Y miren, aquí amadas de mi corazón, y ojalá se matriculen al otro diplomado psicología, consejería familiar, porque ahí hay un módulo que es psicología del niño y vamos a ver muchas más cosas de lo que son los niños, ¿cierto? Cómo son sus fases, qué aprenden, qué les interesa a ciertas edades. Entonces, ojalá, y voy a estar orando para que su economía, el Señor les provea para este otro diplomado. Y pensar que todas las etapas son diferentes, no es lo mismo enseñarle a un niño de 5 que a un niño de 10 o que a un adolescente de 13, ¿cierto? Las edades ya son diferentes y las necesidades son diferentes. Otra parte es desarrollo una relación de pastoreo con los niños. Y por eso quería escuchar esas experiencias, porque muchas veces somos profes del domingo, pero no tenemos más contactos con los niños otros días. Y ese tema de la visitación, ese tema de acompañar también a sus madres, este tema de incluir a los niños que de pronto tienen otras diferencias en su proceso cognitivo, bueno, hablando del testimonio de Tichi, que a veces tampoco estamos preparados para atender a los niños que tienen otras inteligencias. Pensar también en cómo tenemos a veces niños que no son sordos, entonces también generar espacios para estos niños. Y miren qué bonito el tema de la inclusión, de cómo incluir ciertos niños o ciertos adolescentes que tienen necesidades diferentes, tanto físicas como cognitivas, ¿cierto? Otra parte importante que yo quiero que ustedes piensen al trabajar esta unidad hoy, identifico reconozco y ministro las necesidades de los niños. Estoy haciendo clases que apunten a cubrir esas necesidades, a mostrarles a Dios en sus problemáticas, cómo actúa Dios en medio de cualquier situación. Identifico las grandes problemáticas que vive la niñez en mi país. Y se los digo porque parte de lo que el Señor la responsabilidad que le ha dado a la iglesia es también ser un agente social, ¿sí? Y por eso tenemos situaciones de pobreza, situaciones de mendicidad, madre solterismo, y todas las que van sumando, violencia de género, violencia intrafamiliar, abuso sexual, ¿cierto? Todas estas problemáticas que cada vez más son recurrentes en nuestros países y que la iglesia a veces no tiene estos protocolos de atención. Establezco también pautas bíblicas para el acercamiento pastoral al niño. Entonces, miren, estas preguntas les van a servir a ustedes para hacer diagnósticos dentro de sus iglesias, ¿sí? Y como decía el profesor anterior y lo que decía Tichi, hay que trabajar en conjunto. Yo siempre les he dicho, profes, qué bueno que seamos 5 profes, 6 profes planeando, haciendo currículos. Miren que se los dije hace 8 días. ¿Cómo nos involucramos más? ¿Cómo trabajamos más en equipo y no como ramas sueltas para empezar a hacer pastoral para la niñez? Entonces, estas preguntas no son para hacernos sentir mal, pero sí para cuestionar qué estamos haciendo y qué podemos mejorar y qué podemos empezar a implementar. Y lo que estamos haciendo bien, cómo lo seguimos haciendo y cómo lo mejoramos. Entonces, ahí les dejo esas preguntitas para que también cuando hagan esta planeación estratégica, esta DOFA, la DOFA es mirar las debilidades y fortalezas que tenemos en el ministerio infantil, podamos pensar también
en las oportunidades que tenemos. Dejen las amenazas, aunque hay que tenerlas por ahí cerquita, pero pensemos en qué oportunidades tenemos para hacer mejoras, ¿cierto? ¿Qué oportunidades vemos para poder generar más fortalezas y disminuir esas debilidades que van apareciendo? Entonces, Bruno Bettelheim, una autoridad en la correcta crianza de niños, declara: una de mis prioridades en la enseñanza es corregir que los niños sean criados aislados de las frustraciones y dificultades de la vida. En cambio, debemos enseñarles desde la infancia que el éxito en la vida reside en la capacidad de saber enfrentar las dificultades, de luchar y de salir adelante. Uno quisiera evitarle a los niños muchas cosas malas, ¿cierto? Y si hablamos del corazón de mamá, uno quisiera evitarle a sus hijos que no pasaran por ciertas cosas que duelen mucho. Pero precisamente esta autoridad, Bruno, dice al contrario. Debemos permitir a veces el fracaso, debemos permitir a veces la frustración, debemos permitir a veces que los chicos enfrenten situaciones o problemáticas, aunque uno no voy a decir que qué bueno que pase por un abuso, porque no, ¿cierto? O qué bueno que sufra violencia, no, pero son realidades que por más que queramos evitar, el pecado de otros va a afectar la vida de los niños, ¿cierto? A veces es el boomerang, las consecuencias de otros van a caer sobre ellos. Entonces, cuando tenemos estos casos de niños viviendo situaciones difíciles, ¿cómo les enseñamos a ser resilientes? ¿Cierto? ¿Cómo les enseñamos a ver a Dios en medio de esas problemáticas? Y es muy difícil, ¿cierto? Esto no es algo que uno diga tan fácil. La profesora aquí tan absurda. No, yo sé que esto es difícil. Y díganmelo a mí que trabajo a veces con poblaciones vulnerables, cuando me toca escuchar casos de abuso sexual, cuando me toca escuchar casos de maltrato o escuchar a padres que ya no saben qué hacer con sus hijos. Entonces uno empieza a ser sensible a estas necesidades. Entonces no es fácil, pero tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y a veces tenemos vidas muy dañadas, entonces no es terminarlas de hundir, terminarlas de apagar. Y hay un texto que a mí me gusta, el Señor no apagará el pábilo que humea, ni quebrará la caña, el Señor no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Eso, ¿qué quiere decir este texto en Isaías? Trae esperanza. O sea, el Señor sigue trabajando aún en nuestro quebrantamiento, aún cuando sabemos que el mundo nos ha aplastado tanto, el Señor dice, todavía puedo hacer algo. Y esto es lo que nosotras tenemos que, y nosotros tenemos que empezar a generar en los niños resiliencia como para afrontar estas situaciones que a veces no son las mejores. Entonces, quiero empezar como el fundamento bíblico del acompañamiento pastoral. Y este es uno de los salmos: tu palabra es antorcha para mis pasos, luz para mi sendero, ¿cierto? Y quiero, siempre que empiezo este tema, me gusta llevarlos a ustedes a momentos de su vida y que puedan pensar en personas que para ustedes fueron importantes en su proceso, ¿sí? Entonces, en tu propia experiencia, ¿qué has valorado del acompañamiento pastoral que hayas recibido en tu niñez, adolescencia o juventud? ¿Tuviste una experiencia positiva o negativa con algún pastor? ¿Y cómo esa experiencia impactó tu vida? Y miren, esta es una pregunta que a veces es muy dura para algunas personas que de pronto tuvieron experiencias negativas. Una vez tuve un caso de alguien que me compartía que parte de su orientación sexual se debió precisamente porque un pastor abusó de él. Y son cosas muy duras de escuchar.
Entonces, muchas veces, aún desde nuestros mismos lugares, estamos haciendo caer a los niños. Entonces, esto también es de mucho cuidado nosotros como líderes, como maestros, de ser tropiezo para un niño. ¿Qué clase de pastor quiere ser? Y a veces aquí le sacamos mucho las excusas, que yo no soy pastor, es que yo no soy pastora. No, el hecho de cuidar a otros ya significa, el hecho de que tú tengas personas a cargo, cualquier edad que tengas a cargo, ya significa que tú eres responsable, ¿cierto? Ya significa que tienes que dar cuentas. Entonces, ¿qué clase de pastor quieres ser? ¿Qué modelos presenta la palabra? ¿Cierto? Da ejemplos claros con pasajes claves, ¿cierto? Esto yo quiero dejárselos para que sigan trabajando esto y puedan pensar cómo pueden ustedes acompañar o qué modelo pueden implementar. Otra de las preguntas que para mí también es muy importante es qué necesitan los niños o las niñas según tu criterio, pero también que tú puedas pensar qué situaciones los niños te han manifestado, qué necesidades ellos te han compartido, ¿sí? Eh, si esto llega a impactarte tu vida, esto que de pronto la profe hoy te va a proponer llega a ser significativo para ti, ¿cómo puedes cambiar la manera de acercarte a ellos? Ya no siendo la profesora que solo prepara clases para el domingo o que canta la canción o que hasta luego y nos vemos dentro de 8 días, sino pensar qué más puedo hacer por ellos. También menciona qué aspectos claves puedes tener en cuenta en el acompañamiento a la niñez. Y la última parte es el compromiso, pues uno espera que después de hacer un diagnóstico, una revisión, una reflexión, pues uno espera que nos podamos comprometer a realizar actividades. Mira que les puse dos actividades concretas con los niños. Sea que tengamos un mes donde celebremos cumpleaños. ¿A quién no le gusta que le canten el cumpleaños? ¿Cierto? Sea un mes que celebremos o vamos a visitar a uno de nuestros niños enfermos que no pudo asistir, o que le llevemos y recojamos una ofrenda de amor para ese niño que no pudo venir porque no tenía con qué alimentarse la semana, ¿cierto? Incluso a veces invitar a los niños a dar zapatos, ropita que les sobra, en el sentido que sea buena, eso también los motiva mucho, ¿sí? Entonces, siempre hay formas de enseñarles a los niños a dar, a servir y a acompañar, ¿sí? Y a ser sensibles a las necesidades de sus mismos compañeritos. Entonces, estas son cosas que debemos ir reforzando en nuestras enseñanzas. Bueno, ¿qué piensan de estas preguntas? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les causa reflexión? ¿Qué los inquieta? A ver, Javier, quiero escuchar a un varón acá. A ver, Javi, ¿qué nos puedes decir? Javi, Javier, Buenos días. hola, Débora, a ver, la profetisa Débora. Javi, te escuchamos. Por favor, me le dan sonido a Javier, que está al revés. Javi, estás al revés. Perdón, es que no se llama Débora, se llama Norma. ¿Cómo? Bueno, bueno, ¿quién quiere compartir? Maestra, disculpe que sea Sí, Anita. mi experiencia, bueno, desde Sí. muy niña, algo que marca en mi vida es que como Ujú, la madre del pastor, cuando yo pequeña, se interesó en acompañarme, ujú, de ayudarme, de preocuparse. Tuve una madre desahuciada, yo era ujú, muy pequeña,
pero Ujú. esta mamá del pastor se interesó tanto en mí, a más de que me siembra la palabra, se preocupó por mí, ella me Amén. peinaba, me aseaba, ¿no? Eso marcó mi vida, ¿no? Me Amén. dio todo el amor, y ella me decía, ¿no? Que así como ella me amaba, también Dios me amaba, ¿no? Y me daba esa seguridad y sabía dónde yo poder ir. Entonces, yo vivía en la playa, y entonces la Amén. iglesia estaba a pocas horas, y Bien. entonces yo podía ir donde ella, porque mi mamá no podía hacer nada, estaba desahuciada, estaba Ujú. enferma, entonces ella Ujú. me daba los alimentos, se preocupaba por mí, no solo por mi hermana menor también, ¿no? Ujú. Entonces esas cosas marcan nuestras vidas, Amén. y creo que si yo soy lo que yo soy, es gracias a esta mamá del pastor, ¿no? Y entonces Amén. yo también, ella ha sembrado en mí este trabajo para con los niños, por eso yo le Amén. pongo tantas ganas, amo este ministerio, porque esta mamá, ¿no? Ha podido dar todo su tiempo, y no me ha dado cualquier tiempo, me ha dado un tiempo de calidad, Amén. siempre pendiente de mí. ¿Puede usted creer? Mi primera Amén. Navidad, ella Ay, me celebró. Entonces, ay, son qué cosas que especial. marcan, y creo que eso es la escuela que yo recibí, y esa Ujú. es la escuela que hoy también puedo predicar con mis niños, y Ujú. deseo de todo corazón que también se levanten muchas personas con este corazón apasionado, y cuán importante es, ¿no? ¿Cómo podemos marcar la vida de una persona? Realmente esta hermana, yo la bendigo, la amo, ya partió con el Señor, Amén. ¿no? Por la influencia que ha puesto en mi vida. Y creo que a veces yo me aguanto de llorar, porque usted no sabe, yo justamente me llamo Ana, Ujú. soy muy llorona. Amén. Gracias, gracias, Ay, Ana, mira, me bendiciones. acabas de tocar el corazón, porque sí se puede, ¿cierto? O sea, sí podemos dar más. Qué bonita tu experiencia de cómo Dios fue cercano a ti, te lo hicieron ver tan cercano. Entonces, me gozo, me gozo contigo de que alguien te haya amado y te haya mostrado el amor de Dios de esta forma. Gracias por tu testimonio y ahora entiendo también cómo lo haces. Mira cómo puedes también ir a una casa a visitar y estar ahí para ellos. Muy especial, Ana. Sigue haciendo lo que el Señor te puso a hacer. Gracias. Amén. Que Dios te dé todo el amor y todos los recursos para seguir haciendo esta tarea tan bonita, tan especial. Gracias. Entonces, miren que sí se puede, o sea, hay personas que Dios coloca y podemos dar más, podemos hacer muchas más cosas, no nos limitemos, nunca limitemos a Dios en lo que puede hacer a través de nosotros, ¿cierto? Y a veces no es que necesitemos mucha plata, a veces nos limitamos mucho porque pensamos que no tenemos dinero y miran cosas tan sencillas y cómo traen vida en medio de la muerte, ¿cierto? Entonces, con esto yo quiero que pensemos un poquito en que el Señor hoy nos toque mucho y voy a darle el espacio a Mary mientras la profe se seca las lágrimas. Mary, te escuchamos. Buenas, gracias, profe. De verdad que hermoso testimonio de la hermana Ana. Y algo así también pasó conmigo. Yo llegué a la iglesia a los 9 años y mi mamá me permitía ir. Era yo la única que iba. Y en la iglesia donde iba, me llevaba una vecina, una hermanita. Y a mí me impactó algo mucho, fue que en una oportunidad, un diciembre, la pastora de la iglesia estaba reconociendo a todas las familias. Ujú. Y ese día, ¿no? Tranquila, Mary, lloremos. Aquí estamos para esto es lo que hace Dios. Amén. Ese día, la pastora, al finalizar todo, ¿no? Después que reconoció a cada familia,
que ella me llama a mí y me da un turrón y me dice que yo era parte también de la familia y que ella valoraba, ¿no? El que yo pudiera asistir. Yo tenía que como 12 años, ya tenía como 2 años asistiendo a la iglesia. Y por lo menos este reconocimiento de la pastora, a nivel de toda la iglesia, porque estaba reconociendo a cada familia. Y el que me reconociera a mí como individuo, eso impactó mucho en mi vida. Amén. También el cuidado que tuvieron mis maestras, a mí a veces me castigaban, ¿no? Para no ir a la iglesia. Me portaba mal, no vas a la iglesia, porque mi familia no iba, pues. Y ellas aún con su cuidado iban, tocaban la puerta y me llevaban, ¿no? Y de verdad que tuve 2 mamás espirituales que fueron mis 2 maestras de escuela dominical y bueno, desde entonces también sirvo al Señor desde los 15 años. Tengo ya casi 22 años en eso y amo el ministerio de los niños. Sé que el Señor siembra en esos corazones y es una tierra fértil. Y esto me ha enseñado a que un niño puede trastornar y cambiar la vida de una familia, ¿no? Un hogar. Y yo cuando tenía 17, 18 años fue que mi mamá llegó y ahorita recién mi papá ha llegado. Pero creo que el que Dios sembró eso a través de los hermanos, ¿no? A través de esa atención, ese discipulado, esa atención pastoral, eso impactó mucho mi vida, me ayudó a permanecer porque tantas cosas que uno tiene como niño, y sin una familia cristiana es difícil, ¿no? Y nosotros como niños oramos y el Señor escucha nuestra oración y yo le doy gloria al Señor porque ahora estoy viendo a mi familia sirviendo. Amén. Amén. Mary, gracias. Gracias como el Señor te dio un lugar, una familia. Me gozo contigo. Y mire, son formas concretas de mostrar a Dios. A eso voy, por eso quería que participaran, porque son cosas concretas, no necesitamos cosas sobrenaturales. Muchas veces pensamos en regalos o cosas, mire que son cosas más afectivas, más de amor, o sea, más de mostrar el amor de Dios en cosas tangibles, ¿cierto? Entonces, que podamos pedirle al Espíritu Santo esa sensibilidad, de eso se trata. Este, este, este trabajo, este curso, esta última clase, siempre la dejo a lo último porque es permitir que el Espíritu Santo les ministre y les muestre las formas en cómo Dios a ustedes se les ha revelado, se les ha mostrado, y cómo podemos también hacerlo nosotros con nuestros ministerios, ¿cierto? Pensando en el ministerio infantil. Quiero que pensemos que el Espíritu de Dios y que Dios mismo en su Trinidad es un Dios de relaciones, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Dios es completamente relacional. Dios se comunicó con Jesús, Jesús con Dios, y asimismo el Espíritu Santo fue la presencia de Dios cuando dijo que iba pues, a dejar el Consolador, aquel que nos iba a guiar a toda verdad, aquel que nos iba a acompañar, aquel que iba a estar con nosotros hasta que Él viniera. Entonces, Dios es un Dios relacional y por ende necesita de sus hijos para que mostremos que Dios es un Dios de amor, es un Dios justo. ¿Cierto? Que Dios es un Dios cercano, que se revela, que te escucha, ¿cierto? ¿Y cómo lo va a hacer si no es a través de nuestras vidas? Entonces, eso es lo que Dios quiere, ese diálogo con nosotros. Esta relación de Dios con el hombre se entabla a través de procesos. Dios se ha revelado a través de un gran proceso, el plan de salvación. Entonces, esta revelación hace que nosotros podamos acercarnos a Dios. En el Antiguo Testamento no existe el término para acompañamiento, pero sí se encuentra el término relacionado con pastar, apacentar. ¿Recuerdan eh, Juan 21, cuando el Señor se acerca a Pedro, que se acerca, ellos están pescando otra vez después de la resurrección, la mayoría de los discípulos vuelve a hacer sus tareas o sus quehaceres
y el Señor se le presenta a Juan y a Pedro. Y ustedes saben que Pedro estaba muy afectado pues por lo que había hecho, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor vuelve a encontrarse con Pedro, le recuerda y vuelve a colocar a Pedro en el punto de vas a hacer lo que yo quiero que hagas, ¿cierto? Vas a cumplir con la misión que yo te di, ¿cierto? Pero para Pedro era importante escuchar que el Señor no, o que el Señor lo había perdonado, ¿cierto? Que el Señor no se había olvidado de Pedro, que el Señor no había desechado a Pedro. Entonces, cuando vuelve y le recuerda su amor, también después de recordarle y afirmarle a Pedro quién era y para qué había sido puesto, le dice, ve a apacentar, ve a cuidar, ¿cierto? Y se lo repite, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos. Entonces, esta es la parte de cuidar. A partir de ese encuentro, de esa restauración que Jesús tuvo en la vida de Pedro, Pedro no vuelve a ser el mismo. ¿Cierto? Porque los encuentros con Jesús deben de cambiarnos, ¿cierto? No importa el pasado, no importan nuestros pecados, cuando Dios quiere trabajar con nosotros, vuelve y restaura lo que pasó, vuelve y nos perdona, vuelve y nos da oportunidades. Entonces, en nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros, en cierta forma está esta necesidad de acompañar a otros. Y tenemos que hacerlo, ¿cierto? Es una labor muy especial y es lo que utiliza el Señor, apacienta, apacienta. Ustedes están en ministerios infantiles, adolescentes, jóvenes, y de pronto están haciendo otras cosas. Ana también acompaña a mujeres, algunas me dijeron que acompañan también a mujeres. Entonces, ¿cómo apacentamos? ¿Cómo pastamos? ¿Cierto? Entonces, en el hebreo, escala, apacentar, y tiene que ver con el ganado, pero en sentido figurado es referido a los hombres, ¿cierto? En una sociedad cuya economía se basaba principalmente en la agricultura y la ganadería, el título de pastor se pudo transferir fácilmente a Dios, al rey y a la autoridad en general. Entonces, también en el Nuevo Testamento encontramos en griego la palabra akoluteo, que quiere decir seguir, acompañar, ¿cierto? Y está referido en términos de seguir a Jesús. Es posible afirmar entonces que el pastoreo espiritual tiene como referente el Señor mismo. Él es quien guía a su pueblo, Él es quien guía a los discípulos, Él es el que se vuelve a encontrar con Juan y Pedro y les vuelve a decir, aquí estoy, los perdono y aquí estoy, los restauro y aquí estoy, los envío para hacer lo que los mandé a hacer, ¿cierto? Porque Él es el verdadero pastor. Él es el que va delante de nosotros, Él es el que va detrás de nosotros, Él es el que ocupa un lugar importante, ¿cierto? Solo puede el acompañante pastorear, apacentar, ¿sí? Él es el único pastor. Entonces, ¿cómo el Señor nos encarga esta tarea? Porque sabe que podemos hacerlo. Esos ministerios no están por casualidad. Esos dones no están por casualidad, porque los dones vienen del Señor. Los ministerios son del Señor. Ahí me están escuchando, ¿sí? Entonces, me apacienta. ¿Qué significa me apacienta? Como compañero de destino, el pastor, el acompañante, padece las mismas necesidades e inconvenientes que las ovejas. ¿Cuáles son? Hambre, sed, calor, ¿cierto? Y para defenderlas, a diferencia del mercenario, el pastor arriesga su propia vida por las ovejas y llega a establecer una relación de profunda intimidad con ellas. Dice la palabra, conozco a mis ovejas y las mías me conocen.
Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. El apacentar está referido a la posición de la oveja en la hora de la rumisión, en el momento de comer, ¿cierto? Esas ovejitas escuchan la voz del pastor y el pastor las defiende porque son sus ovejas. Y yo quiero que en esta mañana tú pienses en esas ovejas que Dios te ha entregado, en los nombres de los niños que Dios te ha entregado, en los nombres de las familias que Dios te ha entregado. Y te preguntes, Señor, ¿cómo voy a apacentar? ¿De qué maneras voy a empezar un nuevo momento en este ministerio? Saben que todos los ministerios en momentos de la vida necesitan morir para volver a nacer. No sé en qué tiempo está cada uno de ustedes, no sé si están cansados, si han sentido pesadez, si han sentido que ya no quieren seguir, se han sentido se han sentido sin recursos, abrumados. Bueno, Dios les dice, no es tiempo de, de abandonar, ¿cierto? Sino de renovar. Entonces, qué bueno que hoy el Señor nos esté ministrando a hacer nuevas cosas, ¿sí? Dice que la oveja se duerme, se recuesta, porque es el momento más difícil para el animal. Se queda del rebaño, se puede perder, se despista. Las ovejas en el momento de ir a comer pueden perderse. Entonces, así es preciso mencionar que un buen pastor, un buen acompañante, no es quien da comida, sino que ayuda a asimilar. Y miren, pensemos en la palabra, en el alimento. La mayoría de ustedes enseñan. Ustedes están preparando un alimento y ese alimento va a dar fruto o lo van a dar a los niños para que produzca llenura, ¿cierto? Pero si yo no preparo ese alimento, yo no voy a dar llenura. Eso va a ser como un faltante. Entonces, pensemos acá, como maestros estamos alimentando una comunidad. Estamos alimentando una niñez, estamos alimentando una adolescencia, una juventud, ¿cierto? Y una juventud que está en crisis, ¿sí? Cuando uno entra a la vida de los niños, Dios mío, Juanito antes maneja súper bien, Juanito, pero tú vas a ver a familia, viene de padres divorciados, su papá ausente, otras veces no conoce a su papá, su mamá trabaja todos los días, llega por la noche, entonces Juanito es solo, ¿sí? Y esas son realidades. Entonces, esta vez el que acompaña debe tratar de encontrar herramientas para ayudarle a los niños a hacer frente a esas dificultades. ¿Sí? ¿Cómo fortalecemos? ¿Cómo damos herramientas a los chicos? Entonces, es de esta forma que tenemos que brindar formas de acompañarlos, de encontrar caminos para ellos, ¿sí? De poderlos acompañar en medio de sus caminos, orientarlos. Hay veces se nos van a escapar, sí. Hay veces se nos van a perder, sí. Sí. Pero tratemos siempre de ir por el que más necesita. Así como el Señor dejó a las 99 y se fue a buscar la que faltaba. ¿Sí? Entonces, esta es una forma. Me conduce. Como animador, el pastor, el acompañante está atrás. Pero no se trata de abandono, ¿cierto? Se pone delante o se pone al lado. Ve, es interesante porque él va hacia donde el pastor conduce a las ovejas. Lo guía hacia las aguas de reposo, a fuentes tranquilas. No es un agua fresca, es en realidad aguas reposadas. Merujá, un agua que está agitada y que ahora se decanta. Aguas de reposo. Se refiere a una situación interior. Y quiero que pensemos que cuando ministramos, no nos dé miedo orar por los niños, no nos dé miedo declarar bendición sobre ellos. Muchas veces hemos dejado de lado la bendición profética,
¿cierto? Nosotros tenemos poder, autoridad para bendecir y declarar, Señor, que es un hogar, este niño va a ser pastoreado, este niño va a poder estudiar, este niño va a tener su alacena llena, este niño va a ser sano en el nombre de Jesús. Entonces, ¿dónde está lo que Dios nos ha entregado? La palabra es bendición, ¿cierto? Es esto, trabajemos en el mundo interior de los niños. Tenemos que ir a sanar esas heridas, ¿sí? Me conduce, afirmemos, amemos, cuidemos, abracemos, como decía Ana, Mary ahorita, abracemos. Dice, bueno, que te ahorita decía, abracemos, ¿cierto? Besemos con respeto, ¿sí? Me guía. ¿Cómo guía? Director o maestro, el pastor, el acompañante, conoce muy bien los caminos, sabe cuáles son seguros y cuáles son peligrosos. Lo que les decía, profes, la palabra es muy dura al decir cuando uno hace caer a un niño. El Señor dice, pilas, que peor le va a ir, ¿cierto? No recuerdo ahorita el texto, pero dice pilas con aquellos que hacen caer a mis pequeños. Mejor fuera que se le tirara, bueno, ya más o menos, si alguien encuentra el pasaje, ahorita me cuenta. Él va, en un evangelio, él va delante de ellas y sus ovejas le siguen porque conocen su voz. Yo prefiero ser un pastor que modele o que haga caer a una oveja. Yo quiero ser un pastor que modele, ¿cierto? Él conoce los caminos, los atajos, las cañadas y guía a las ovejas con conocimiento y prudencia, a fin de que éstas estén seguras. ¿Sí? A diferencia de me conduce, me guía, hace relación a la capacidad del pastor para enderezar el camino. Miren qué interesante. Cómo el pastor va enderezando el camino torcido. ¿Podemos cambiar vidas? Sí. La vida de Mary cambió, la vida de Ana cambió por demostraciones de amor tangibles del amor de Dios. Entonces, no pensemos que no podemos afectar la vida de un niño porque el enemigo nos hace pensar, pero esa clase no va a pasar nada. Mira, los niños hoy estuvieron muy cansones, no recibieron. No, haz lo que tú tienes que hacer. Prepara la clase con todo el amor, con toda la planeación y Dios va a hacer que pase cosas, ¿cierto? Pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Entonces, muchas veces también esa guía es la capacidad de enderezar ese camino. ¿Cómo puedo cambiar la vida de este niño o de esta niña? Con acciones concretas, ¿cierto? Ceder es lo que, pues el camino del desierto, ceder no es recto. Entonces es muy importante esa imagen del pastor, aún en medio del desierto, que no se ve nada, pero el pastor hace posible encontrar un camino. El buen pastor endereza la vida y esa es la importancia del acompañante espiritual como guía para intervenir en la vida del acompañado, sabiendo orientarlo en un momento determinado. Por eso cuando los niños preguntan, no esquiven las preguntas, démosles respuestas, ayudemos, confrontemos, preguntemos, ayudémosles a resolver, ¿cierto? A veces nos toca decir, eso que piensas está mal, o eso que piensas no es de Dios, o eso que estás haciendo no está bien, ¿cierto? Hay que hacerlo. Entonces, con la imagen del pastor comprendemos mejor de qué manera el Señor es nuestro Rey, de qué manera se ocupa de nuestras vidas y cómo se teje una relación personal con Él. ¿Sí? Es de esta forma que vamos a mostrar a un Dios que cuida, un Dios que apacienta, un Dios que pastorea. ¿Sí? El Señor se vale de mediaciones, de guías del pueblo, quienes lo conducen al lugar de reposo. Josué, miren una figura como Josué, el gran conquistador.
Josué le dio reposo a Israel, ¿cierto? Josué hace muy bien el encargo que tiene. Y dice, por eso, por este estratega militar, es que Israel tiene tierra. Pero Dios fue el que dio el llamado de Josué. Josué le dijo dos cosas. Medita en la palabra del Señor día y noche. No te vayas a apartar de este libro, porque el día que te apartes, pues no va a salir las cosas bien. ¿Sí? Y de esta manera fue que Josué pudo ser el escogido de Dios para traer la tierra a Israel. Entonces, en nuestras vidas, Dios, ¿qué nos ha mandado a hacer? Y cada uno de nosotros tiene que pensar, Señor, ¿qué me pusiste a hacer? Y que esté haciendo lo que tengo que hacer, ¿cierto? David, dice la palabra, le dio reposo a su reino. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como antes. David, el pequeño de la manada, el David que su papá no reconocía y fue el escogido de Dios para traer reposo a su reino. Lo único que no le permitió el Señor fue hacer el templo, pero le dijo, tu hijo sí lo va a hacer. Y cómo a través de nosotros nuestras propias generaciones van a ser de bendición. ¿Sí? Entonces, ¿qué papel juego yo en esto? ¿Sí? ¿Qué desafíos el Señor me está presentando en la tarea pastoral? También es interesante ver cómo la relación pastor-oveja en el Salmo 23 se va transformando en la relación amigo-amigo. Desaparecen las cañadas oscuras y queda la intimidad de una tienda en la cual nos sentamos como amigos. Dejamos que Él nos unja con su perfume, que derrame su amor sobre nosotros. Estamos teniendo relaciones sanas con nuestros niños. Estamos construyendo puentes de comunicación. Estamos ungiéndoles. Estamos derramando amor sobre ellos. ¿Sí? Qué interesante a lo que nos invita la pastoral. Entonces, la propuesta es que esta pastoral de la niñez sea enfocada en estas áreas, principalmente el área física. ¿Cómo podemos como maestros y como iglesia ayudar a los niños físicamente? ¿Cómo les podemos ayudar afectivamente, psíquicamente, cierto? Pensando en la parte cognitiva. ¿Cómo les podemos ayudar socialmente y espiritualmente? Mis clases van enfocadas a cubrir estas necesidades. Y hay cosas que son más palpables, hay cosas que tienen que ser más demostrables, ¿cierto? A veces pensamos, no, la palabra Dios es amor y ya. ¿Cómo va a entender el niño que Dios es amor si su casa nadie le da amor? ¿Cómo yo como maestro tengo el desafío, bueno, cómo hago que Juanito entienda que Dios es amor a través de actos de amor? Porque sabemos que en su casa no hay actos de amor para él, ¿cierto? Profes, ¿me están entendiendo? ¿Sí? Háganme manitos. Jessica ya me dio una manito. Muy bien. Rocío, te escuchamos. Sí, buenos días, pastora. Sí, realmente Hola, hermanita la Rocío. necesidad de un niño es en forma integral, ¿no? Sí, es ¿Mm? cierto, se le enseña la palabra, pero también ahora con este calor los niños nos piden un refrigerio, ¿no? Qué Imagínate, bueno que sí. Escuela Dominical también pueda suplir esa necesidad, ¿no? De darle un refrigerio. Dentro del grupo de niños también vemos niños, por ejemplo, callados, ¿no? Entonces, el maestro debemos ser amigos de ellos, ¿no? Acercarnos, de repente nosotros a través lúdico, a través de sus intereses, ¿no? Y también visitar, ¿no? Conversar con la familia. Amén. Amén. Gracias, Rocío. Esos son actos.
¿cierto? Eso es pastoral, muy bien. Otra observación, aporte. Bueno, la palabra dice que el Señor crecía en qué: sabiduría, estatura, gracia ante Dios y gracia ante los hombres. Miren la importancia de la enseñanza o de la educación cristiana. Profes, lo estamos haciendo. Estamos afectando todas las áreas. Y yo les he dicho muchas veces, pensamos que llenar el coco, el cerebro, no. Y a veces tenemos esta cabeza grandota, pero lo otro, nada. Estamos preparando clases con objetivos apuntando a estas áreas, afectando el área mental, afectando el área física, el área espiritual y el área social. ¿Sí o no? A ver, cuéntenme. La palabra entonces nos pone el caso de Jesús y es muy enfático en esto. El Señor crecía en todas las áreas. Entonces miren que es un modelo bíblico que nos invita como maestros a afectar todas las áreas del ser. ¿Sí? Cuando hablamos de pastoral enfocadas a las necesidades es relaciona al individuo con Dios y le da significado y sentido a la existencia. ¿Cómo logro conectar a los niños que aún en su adolescencia no se me vayan? Que aún en la juventud sigan creyendo en el mismo Dios que conocieron cuando estaban pequeños, ¿cierto? Y esto lo tengo que ir haciendo, o sea, que sea algo constante. Sí, porque nosotros como maestros, y mire, yo fui maestra muchos años, y uno siempre se desanimaba, ¿y por qué ya cuando están adolescentes ya no quieren la clase de la escuela dominical, ¿cierto? Porque muchos salían o se retiraban más o menos a esas edades. Entonces, ¿cómo como maestros empezamos a generar más constancia en nuestros proyectos discipulados, escuela dominical? Si hacemos pastoral infantil, ¿cómo vamos a lograr perpetuar o que por lo menos la deserción en la iglesia sea más baja? Sí, o nula. Qué bueno pensar que no haya deserciones. Pero esto lo tenemos que hacer así. Relacionemos a Dios, al individuo con Dios. Hagámoslo el centro de su vida. Enfaticemos que sin Dios no somos nada, ¿cierto? Que el día que saques a Dios de tu vida, todo va a ir mal y no le tenga miedo a eso. Yo soy una que como madre le digo a mi hijo, el centro de tu vida es el Señor y si Él no va a ser el centro de tu vida, vas a estar mal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacerlo el centro de la vida de ellos? Entonces, para que el niño pueda recibir la ayuda pastoral en su mayor sentido, debe conocer a Cristo como su Salvador. Y recuerdan los niveles del propósito de educación cristiana. ¿Cuál era? Encuentro personal con Cristo. El segundo, ¿cuál era el segundo? Vida de servicio. El tercero, imagen y semejanza. Entonces, nuevamente, mis programas de evangelismo. ¿Sí? Lo puedo hacer constantemente. Betty Constance, ojalá busquen mucha literatura de Betty Constance. Ella es una autora argentina muy buena, ha escrito muchos libros eh, para la vida. Otro libro, anótenlo por favor, Enseñando para cambiar vidas, de Howard Hendricks. Ese es un libro que pueden descargar en PDF, Enseñando para cambiar vidas, porque esto también les va a ayudar a crecer mucho en la parte de su rol como maestro, ¿cierto?
Entonces, Betty Constance dice que la ayuda pastoral es el trato como el trato que un adulto puede darle al niño que se caracteriza por una relación de afecto, que ofrece guía, orientación, apoyo, aliento, compañía y consuelo dentro de un contexto establecido. Y es importante pensar dentro del contexto establecido porque yo también tengo límites, ¿cierto? Y recordemos que todo esto lo debo hacer con permiso de unos padres, ¿sí? Entonces, esta ayuda está relacionada con un lugar físico que es la iglesia, el edificio que va adquiriendo para el niño un significado especial relacionado con Dios. Cuando voy a la casa del niño, yo sé que están sus padres, ¿cierto? Yo no debo ir a la casa del niño si sé que no están sus padres, por cuidado propio y por cuidado del niño, ¿cierto? Seamos mujeres o seamos hombres, siempre tratemos de ir de dos en dos, eso es bíblico. Entonces, eh, tratemos siempre de que el niño vea la iglesia como ese lugar al que puede ir, al que puede encontrar ayuda y reposo. Esa ayuda también se expresa por individuos que sienten la vocación y el llamado para el ministerio entre la niñez. Si hay alguno aquí que no siente ese ministerio y esa vocación, pues no va a dar fruto, ¿cierto? No va a dar fruto porque si esto no es llamado vocación, uno no es efectivo. Uno va a estar por querer o por cumplir o por querer agradar al pastor o porque el pastor me metió y no es el deber ser, ¿cierto? Entonces, el lugar y las personas entonces establecen el medio ideal donde el niño que está dolorido ha de ser escuchado y también donde va a escuchar la palabra de Dios y va a aprender de esa palabra. Entonces, importante porque el maestro no es solo fuente de información, ¿cierto? El maestro no es la niñera o el que entretiene durante el culto, ¿cierto? El maestro también debe tener una necesidad de ministrar al niño, de orar por el niño, preguntarle por su vida, desarrollar una amistad con cada niño y crear espacios de diálogo, ¿cierto? Todo esto dentro de los límites establecidos. Ministremos, no nos dé miedo orar, no nos dé miedo bendecir, declarar bendición. Oremos, intercedamos. Tenemos grandes intercesores en la palabra de Dios. Tenemos a un Moisés, a un Abraham, a un Esther, ¿cierto? A un Pablo intercediendo por Timoteo. Tenemos grandes hombres intercediendo por sus ovejas o por sus discípulos. El Señor. ¿Cierto? Preguntar cómo estás, cómo te fue, te aliviaste y cómo te fue en la clase y qué pasó hoy. Eso es bueno, ¿cierto? Desarrollar amistad, teniendo en cuenta que el niño es amigo de los niños. Un niño no es amigo de un adulto. Niños con niños y adultos con adultos. Pero sí le generamos el espacio para el diálogo, ¿cierto? O generamos espacio para entablar una amistad con su padre o su madre, ¿sí? Y entender que toda pastoral o toda ayuda que se le brinda al niño tiene una finalidad. Entender que todo niño sufre dolor en diferentes niveles. Hay niños que de pronto viven en situaciones mucho más complejas que otros. Hay otros que de pronto no sufren tanto y eso es válido también. Hay otros que tienen dudas, otros manejan tristeza, otros manejan dolor, ¿cierto? Y hay cosas que a través del diálogo se pueden solucionar. Cuando estas áreas de los niños son afectadas, implica que toda la vida del niño o la niña entra en desequilibrio, ¿cierto? Entonces, estas son las áreas esenciales de los niños. La salud.
pertenecer a un lugar, pertenecer a un grupo, tener una relación significativa, una función significativa. Que el niño no esté pensando en problemas económicos de la casa, sino que los padres por lo menos le brinden lo necesario, ¿cierto? Que por lo menos se le brinde la información cuando él la requiere. Necesita una familia porque pertenece, esas son sus raíces, ¿cierto? Necesita jugar, necesita reír. Entonces, estas son áreas de los niños que se pueden ver afectadas en cualquier situación o problema. ¿Cuáles son los problemas? Una separación, baja autoestima, ver adicciones en el hogar, que sus padres lo rechacen o se burlen de él, tipos de abuso, póngalos todos, que en el colegio le estén siempre poniendo problemas o que no ocupe un lugar en su lugar de colegio, ¿cierto? Que sufra violencia en cualquier nivel. Las mudanzas, ustedes piensan que un niño no siente cuando un papá se muda de un lugar a otro. Esto afecta mucho la estabilidad de los niños, porque ellos generan amistades y cuando sienten que tienen que dejar esas amistades, estos son duelos que ellos llevan en su corazón. La enfermedad. ¿Cuántos niños tenemos con discapacidad en alguna función cognitiva o en algún órgano o alguna enfermedad, cáncer, alguna discapacidad en sus miembros superiores o inferiores? Todos estos son duelos que viven los niños. Hay niños que toman medicamentos a muy tempranas edades. La muerte, si se le muere la mascota, eso es un problema para el niño. Que vivan desastres naturales o situaciones donde ellos estén expuestos porque perdieron una casa, porque se inundó la casa, o porque se les robaron tal cosa. Entonces, estas son situaciones que los niños viven, ¿sí? Y uno tiene que saber cómo es la vida del niño, cómo vive Juan, cómo vive María, ¿sí? ¿Su papá lo conoce o no lo conoce? Él vive una enfermedad, tiene esta enfermedad, tiene esta discapacidad, ¿cierto? O tiene esta situación familiar, o se le murió el abuelito, o se le murió la mamá, ¿sí? O lo abandonaron y sus padres se fueron y lo dejaron con la amiga. Tantas cosas. O está siendo abusado, o le están haciendo bullying en el colegio. Es que ya uno ahora tiene que pensar en todo lo que viven los niños. Entonces, el objetivo de esta tarea pastoral es el rol del maestro, que debe ser pastor, debe enriquecer el contenido de la clase. El maestro puede usar técnicas, juegos, dinámicas para activar el diálogo, el interés, la oración, el escuchar y espacios para aclarar dudas, facilitar el lenguaje del dolor. ¿Cómo como maestros facilitamos el lenguaje del dolor? Si no creamos espacios para eso, no va a ser posible que los niños hablen de los dolores que llevan. Entonces, es importante hablar del dolor, permitir reconocer lo que Dios ya está haciendo en la vida del niño, ¿cierto? Y saber lo que les decía ahorita, a veces no podemos quitarle ese sufrimiento, a veces no podemos evitar el abuso, en el sentido de que si el niño lo vivió, pues ya el daño está hecho, ¿cierto? Pero si yo sé que el niño está ahora y yo me entero que está siendo abusado, yo debo evitar el dolor en el niño, debo avisar, debo denunciar, debo hacer el protocolo donde que yo sepa que el niño va a estar fuera de ese hogar, que le está produciendo maltrato, si es maltrato, que lo está abusando, si es abuso, ¿sí? El maestro entonces debe aprovechar cada una de estas oportunidades para ayudar en la formación espiritual del niño. Y la formación espiritual del niño debe provenir de la familia, pero sabemos que no siempre es el caso, ¿cierto? Entonces, la necesidad básica de todo niño es tener a Jesús en su corazón. Y también tener presente que tenemos que presentar el Evangelio.
Ideas para facilitar el lenguaje del dolor. Usar lenguaje sencillo, presentar verdades básicas sin usar simbolismos, proveer oportunidades para la confesión y el perdón de pecados, ¿cierto? Cuando hablo de presentar verdades básicas sin usar simbolismos, es que no enredemos al niño, es que mm, tu mamá está en el cielo, sí, sabemos que está con Dios, eh, pero decirle al niño ya te va a hablar cuando tú la necesites, pues eso no va a pasar, ¿cierto? Entonces, tratar de que el niño tenga la plenitud de lo más sencillo, o sea, explicarle situaciones difíciles en formas sencillas que él pueda comprender de acuerdo a la edad, sin tratar de usar mucho simbolismo. Y ayudarle también, cuando sea el momento, si el niño ha cometido el pecado, también que debe hacerse responsable de eso, ¿sí? Otro aspecto de la pastoral es entender las emociones en la niñez, ¿cierto? ¿Qué son las emociones? Va a venir la película Intensamente 2, ojalá se la vean, debieron haberse ya visto la 1, como para entender el mundo de las emociones. Entonces, el mundo de las emociones es complejo, todos tenemos emociones, no son negativas, son necesarias, ¿sí? Cada una de ellas tiene un lado positivo, fueron dadas por Dios, pueden estar bajo el control del Espíritu Santo. Y interesante saber que son respuestas ante una situación determinada que nos impulsa a actuar. Entonces, si el niño está recibiendo un bullying constantemente en el lugar de estudio y llega a casa y llega triste, o puede llegar muy triste o puede llegar muy enojado o muy agresivo, ¿cierto? Entonces, yo debo de permitirle al niño la expresión de esa emoción. Entender que Dios tiene emociones, alegría, amor, dolor, enojo. Jesús también demostró emociones, angustia, tristeza, lloró, ¿cierto? Entonces, importante saber que las emociones son de nosotros, nos pertenecen y no hay por qué decirle al niño no llores, que eso es una bobada o no, eso va a pasar. No tenemos por qué hacerlo, ¿sí? Muy importante permitirle al niño que exprese lo que siente. Ay, profe, pero aún las rabietas. Y yo sí, procure un lugar para que él haga su rabieta y después déle el permiso para que pueda dialogar sobre esa rabieta. Entonces, yo en mi caso, cuando mi hijo está enojado, le digo, vaya a su cuarto, espere que se le pase y luego hablemos. ¿Cierto? Porque ellos necesitan, nosotros nos enojamos, sí. El que me diga que no se enoja, pues no es humano. Pero no es la idea de llegar a tirar puertas o insultar a nadie, sino dar el espacio para que gestione un momento su emoción y después entremos a un diálogo tranquilo que permita que el niño manifieste su frustración o porque está enojado, ¿cierto? No nos dé miedo esto. Estamos muy prevenidos con las reacciones de los niños. Estamos muy prevenidos con rabietas de los niños. O estamos muy prevenidos a veces por el llanto de un niño. No, permitámosles. ¿Sí? Estas son, se viven, las sienten de igual forma que las sentimos nosotros. ¿Sí? Entendamos entonces que las emociones también pueden afectar que el corazón, el alma, los pensamientos, ¿cierto? El espíritu. Usted se imagina uno con un enojo un mes y que usted no le habla a esa persona un mes, o hay personas que duran años, pero años sin hablarle a una persona porque nunca le perdonaron lo que les hizo. ¿Cómo estará el corazón de esa persona? ¿Sí? Entonces no demos pie a que nuestro corazón se llene de amargura o de pensamientos negativos y que alimentemos la carne, sino dar más lugar al espíritu.
¿Y cómo lo hacemos? Haciendo buen uso del manejo de emociones. Entonces, los niños pueden llevar años sufriendo en silencio, ¿sí? Los niños pueden estar enojados por algo que nunca se habló o por algo que nunca se le explicó, que no se le dio información, ¿sí? A veces queremos ocultar la muerte de un familiar, la muerte de la mascota, o decir es que tu papá se fue, ¿no? Tu papá te abandonó. Puede ser duro, pero son realidades. Y a veces tenemos que ser honestos con ellos, ¿sí? Entonces, las emociones pueden impactar nuestra salud física, igualmente a los niños. Las emociones enferman, las emociones impactan la vida espiritual y las emociones impactan la relación con los demás, con Dios y con el prójimo, ¿sí? Un niño que no se le enseña a perdonar va a cargar con emociones negativas todo el desarrollo de su niñez y las va a llevar a la vida adulta porque nunca se le dio manejo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pensemos en necesidades básicas no cubiertas: alimento, vestido, amor, seguridad, pertenencia, significancia, contacto físico. Pensemos en el contacto físico: un niño que no se le abraza, un niño que no se le dice te amo. Y mire que mucho del abuso sucede dado porque al niño no se le afirman el amor o no se le dice quién es. ¿Cierto? Entonces, esa persona que abusa, esa persona sí le demuestra amor y esa persona se gana el espacio del niño y el niño entiende que esa es la forma en que él necesita ser amado cuando lo abusa. ¿Por qué? Porque si no hay una familia que le enseñe al niño es que tu cuerpo es valioso, es que tú eres importante, es que yo te amo, es que acá nadie puede tocar, esto es tuyo, esto te pertenece y nadie puede por qué tocarte, ¿cierto? Entonces, cuando estas necesidades básicas no son cubiertas, el niño aprende las formas equivocadas de ser amado o de pertenecer. Ah, es que mis amigos sí me escuchan, es que mis amigos sí me quieren. Entonces, si Juanito me invita a robar, pues yo voy porque es que este es el grupo que me dio la atención que yo necesitaba, ¿sí? Entonces, pensemos mucho cómo estamos ministrando estas necesidades, donde a veces los niños no las tienen cubiertas y vienen estas malas formas de entender el amor, de entender su significado, de entender su valía, ¿sí? Otras expresiones que ya hoy tenemos mucho más fuertes en la niñez, en la adolescencia y en la juventud son estos síntomas: depresión, ansiedad, ira, falta de perdón y baja autoestima. Y lo que han hecho las redes mucho es crear personas inestables emocionalmente, ¿cierto? Entonces necesitamos entrar a las redes para que nos afirmen o para construir identidad, como lo vimos en clases pasadas, y esto genera ansiedad. Cuando a un niño no le dan un like, cuando a un niño no le dicen nada, ellos, y según el mundo en el que se mueven, esto les genera depresión, ansiedad. Y recuerden que las redes son duras también para decir las cosas. ¿Por qué estás tan gordo? ¿Por qué estás tan flaca? ¿Y tú por qué te peinas así? ¿Por qué te haces esto? ¿Cierto? Y las mismas redes van excluyendo o van incluyendo, de acuerdo a los parámetros que ellos tienen para pertenecer a ese grupo. Entonces, muy importante porque entender que los niños están viviendo ahora mucha ansiedad, mucha depresión. Cuando en los hogares disfuncionales no hay amor, cuando no hay comunicación, cuando tenemos padres autoritarios o muy permisivos, o modelos de conducta deficiente, o cuando hay roles invertidos, esto afecta la vida emocional del niño. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, hay algo aquí que les quiero mencionar. Uno a veces piensa que los niños no se vuelven adictos, pues déjeme decirle que sí se vuelven adictos.
Hoy hablamos de ludopatía en los niños, hoy hablamos de adicción a la pornografía en niños, hoy estamos hablando de niños consumiendo droga, tomando alcohol o volviéndose dependientes de personas. Entonces, esto le puede pasar a un niño. Y yo se los pongo así porque los quiero aterrizar. Bueno, cuando la pareja vive una infidelidad, cuando hay divorcio, cuando hay separación, en cualquier momento de la vida, una separación afecta la vida de los niños, afecta la vida de un joven, ¿sí? Cuando un amiguito le quita la amistad a un niño, cuando mi amigo peleó conmigo en el colegio, cuando mi amigo me dejó de hablar, cuando mi novia me dejó, todo eso afecta, ¿sí? Cuando hay un cambio de iglesia, todo esto genera cambios emocionales. ¿Y qué hablar del abuso, la violación, el incesto, secuestros, accidentes, asaltos o situaciones que son cuestiones de eventos traumáticos en la vida de un niño? Todo esto afecta su área emocional. Pérdidas, duelos por muerte, abandono, separación, divorcio, cambios de domicilio, escuela, cambios de país, ¿sí? Entonces, qué bueno que nosotros también como maestros tengamos claro hacer procesos de sanidad con los niños desde que podamos hacerlo, siempre también pendiente de mucho el consentimiento de los padres, ayudarles a los niños a sanar esas heridas, que son a veces más pequeñas, que no van a impactar de pronto su vida adulta si las atendemos mucho más antes de su vida adulta, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a hacer consejería, acompañamiento pastoral, a brindar clases desde el amor, hablando del amor, brindando seguridad, hablando desde quién es Dios, quién es el niño, para dónde voy, proyecto de vida. Esto va a hacer que estas necesidades básicas sean cubiertas, ¿cierto? Y todos tenemos tres necesidades básicas, que son la necesidad de amor, la necesidad de seguridad y tener un propósito de vida. Cuando no, esto en nuestra vida no está, somos desorganizados, estamos perdidos, estamos desorientados, los niños viven desubicados, todo les sirve, ¿cierto? No van a tener orientación o proyecto de vida porque están perdidos. Liz, te escucho. Sí, pastora, buenas tardes. Esto, Buenas tardes. estaba poniendo bastante atención a todo lo que se está mencionando, Sí. porque esta clase, si bien es cierto, estamos hablando bastante de las emociones o de situaciones que afectan a los niños, ¿no? Y ciertamente esto se trasluce bastante en adultez. Quería hacerle una pregunta, porque algo que estamos viviendo en estos tiempos es que, ¿cómo se explica la alta sensibilidad que tienen ahora esta generación actual frente a nuestras generaciones anteriores en las que todo lo que usted está mencionando también se ha vivido, ¿no? La falta de amor o el rechazo o incluso el bullying era mucho más fuerte, ahora se hace caso, ¿no? Se atiende a tiempo. Entonces, ¿cómo explicamos esa alta sensibilidad que están manejándose desde nuestros niños cuando les damos mayor atención? Porque justamente todo lo que estamos abordando ahorita es poner atención a todo esto para no afectar su futuro, pero me parece que cuanto más atención le damos, es como que más sensibilidad se crea en las generaciones, porque eso es lo que quiero entender, ¿no? Porque anteriormente nuestros abuelos, por ejemplo, sus crianzas han sido un poco más duras, ¿no? Y obviamente, según cómo nos han criado, pues también se traslada a los padres a los hijos.
y ahí es donde digo, ¿no? Si Sí, las Liz, generaciones sí, pasadas me parece que eran un poquito más fuertes o más firmes, o quizás no sé, y ahora más bien veo mucha, o sea, bueno es ser sensible o tener atenciones, pero veo demasiada sensibilidad, tanto es así que hasta veo a los niños o a los chicos que ya no se les puede, o sea, no se les puede entender un poco su psicología. Quisiera, no sé, poder tener ese sí, equilibrio Liz. en todo caso. Mira, Gracias. Liz, hablarte de la complejidad del ser humano, somos complejos. Y entiendo, esta es la generación de cristal. Por eso les mandé a leer a Bauman, porque es la generación líquida, ¿cierto? Entonces, aunque vemos una generación, como tú dices, más fracturada, más frágil, es verdad. Por eso hay más angustia, más ansiedad, más depresión. Nuestras generaciones aprendimos a ser un poco más resilientes. Y eso no quiere decir que no hay heridas o traumas en nuestras vidas, sino que nos tocó salir adelante, ¿cierto? Nos tocó resolver muchas cosas. Ahora, cuando yo hablo de esta pastoral, no podemos, que es que esta generación necesita mucha atención, sí. Sí, necesitamos, sí. O sea, que no falte lo que precisamente necesitamos dar. O sea, necesita atención, sí. Pero yo tengo que pensar que todo este mundo de redes, todo este mundo que se les está proponiendo es el irreal. Y este es el mundo real. ¿Sí? Eso no quiere decir que no haya abuso sexual, que no haya aumento en la pornografía, que no haya violencia contra la mujer, que no haya maltrato. No, las problemáticas siguen y mucho más fuertes. O sea, seguimos teniendo familias disfuncionales en la realidad de los niños. Siguen habiendo ese tipo de familias. ¿Sí? Entonces, es una generación que sí necesita atención, pero que necesita firmeza, ¿cierto? Necesita mucha firmeza y necesita aprender también a levantarse en medio del fracaso, en medio de la frustración, porque esta generación se frustra muy fácil, desiste muy fácil, no se compromete. Entonces, ahí estás viendo las contrariedades. Nosotros fuimos resilientes, listo, mi papá me hizo esto, pero es lo que me puede dar, entonces yo tengo que trabajar. y, 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 y trabajamos y sacamos nuestra vida adelante, pero eso no quiere decir que no hubo heridas, las heridas están y de pronto la mayoría de nosotros repetimos patrones, ¿sí? Entonces pasa de generación en generación, no podemos olvidar que siempre estamos pasando de generación a generación. Ahora, cada generación va a vivir lo que le toca vivir. A esta generación le tocó el mundo de las redes, le tocó la sobreestimulación sexual. O sea, para mí esta generación la tiene un poco más difícil. Sin embargo, ¿qué pasa? Que cuando hay tanta información y al tener tanta información, yo no sé qué hacer con tanta información. Antes los padres no tenían tanta información como la tenemos ahora nosotros. ¿Cierto? Entonces ya nosotros, ¿qué hacemos con esto? ¿Sí? Ya tengo información, entonces voy a tratar de generar un tipo de crianza mucho más saludable, un tipo de atención mucho más saludable. Voy a generar espacios de diálogo con mis hijos, ¿cierto? Porque son las formas que tengo de prestar atención y que ellos sean escuchados, ¿cierto? Eso no quiere decir que damos firmeza o autoridad, que es lo que muchas veces siento que se está negociando con esta generación. No, y recuerden lo que les dije, usted tiene la autoridad de Dios para ser papá y mamá, usted no puede perder el norte, usted tiene la palabra de Dios y esa es su base y ese es su fundamento para criar y para criar a este niño para que sea un hombre de Dios o una mujer de Dios, ¿sí? Entonces, te entiendo lo que me preguntas, pero sí tenemos que seguir amando, cuidando, protegiendo, pero con firmeza, con constancia y teniendo esa autoridad que no es la
autocracia, sino que es la autoridad positiva con firmeza que Dios me ha dado para orientar a mis hijos. Y hablando de maestros, es igual. A mi Dios me dio autoridad para educar a mis discípulos, porque es la forma en que la palabra de Dios puede darse a conocer. Y yo presento el evangelio, yo presento el pecado, yo hablo del pecado, yo tengo que hablar del pecado. Chicos, ¿el aborto es malo? Sí. ¿Por qué? Porque usted está matando. Ah, profe, pero si una persona tiene esta, sí, pero sigue siendo muerte, ¿cierto? Eso no quiere decir que no consolemos a la niña que a los 15 años quedó en embarazo, ¿cierto? Pero es mejor acompañar a esa niña antes de que esa niña vaya a cometer un homicidio. Pero los principios siguen estando claros en la palabra de Dios. Uno nunca negocia principios. Sí, Liz, más o menos, Liz. Bueno. Sí, pues para justo me da respeto bastante porque creo yo que lo que usted menciona y creo que lo que el mundo está haciendo es que si bien estamos atendiendo mucho y está muy bien porque la idea es evitar justamente esos traumas, pero creo que usted mencionó dos palabras muy importantes que creo que el mundo sí lo está dejando de lado, que es la autoridad y la disciplina, que esas dos cosas debieran estar acompañadas acompañando, ¿no? Justamente a esta administración, a este consuelo, a este trato, para que nuestras generaciones futuras pues sean igual de fuertes, firmes, pero que también continúen haciendo lo correcto. Creo que esas autoridad y disciplina es lo que están dejando de lado el mundo y obviamente nosotros no lo debemos perder, ¿no? Amén. Muchas gracias. Eso, Liz, gracias. Y mira, parte de lo que el Señor hace con nosotros es suplir estas necesidades. ¿Sí? Porque el Dios se revela con amor eterno te he amado y por tanto te he prolongado mi misericordia. Aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, yo te recogeré, ¿cierto? Porque necesitamos el amor para vivir. En Pablo dice, Corintios, permanezcan la fe, el amor y la esperanza, porque estos son los dones mejores, porque lo necesitamos. El amor es parte del nacer, del crecer y del morir, y lo necesitamos para todo el desarrollo de nuestra vida. Uno sin amor no vive, ¿sí? Con el amor de Dios, ¿cierto? El amor del hombre es, ya por eso dice, aunque tu madre y tu madre te dejan, el Señor es consciente de que como humanos podemos abandonar, como humanos podemos rechazar, pero Él no nos deja de amar. Entonces, a eso voy. Significancia. ¿Cierto? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, ¿cierto? Tú eres de valor para el Señor y los niños necesitan ser reforzados en eso. Tu cuerpo es valioso, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tú eres una persona donde Dios ha puesto dones, talentos, habilidades, ¿cierto? Cuando trabajamos esto en los niños, los hacemos que ellos mismos vean el valor que tienen. Y esto hay que reforzarlo, su autoestima. Y yo les he recalcado mucho esto, trabajemos mucho, no en el generar narcisistas, no voy hacia allá, pero sí, tú vales, tú tienes dones, tú eres inteligente. Eh, por favor, investiguen mucho sobre las inteligencias múltiples, porque como maestros de escuela dominical también debemos de saber que todos los niños son diferentes y que cada uno tiene habilidades diferentes y yo tengo que potencializar esas habilidades en ellos, ¿cierto? Porque hay niños que no van a ser tan inteligentes, pero hay niños que son artistas, ¿cierto? Y esa es su inteligencia. Entonces, ¿cómo explotamos eso? Y chicos, acá está lo de la escuela de padres, ¿cierto? Que ya se acabó el tiempo. Bueno, les traje la escuela de padres. Entonces, importante que fortalezcamos la escuela de padres dentro de nuestras iglesias. Si no alcanzamos a ver todas las diapositivas, a ustedes les va a quedar este material, ¿cierto? Entonces, importante que las escuelas de padre trabajemos temas importantes, la crianza. ¿Qué más podemos trabajar en una escuela de padres? Temas de sexualidad, temas de acompañamiento, ¿sí? Cambios, los cambios que viven, vocación, proyecto de vida,
¿sí? Entonces, pensemos siempre, ¿qué es lo que desea un padre o una madre para su hijo? ¿Cierto? Y la mayoría va a dar esta respuesta, que sea feliz, que sea buena persona, que hay que hacer para conseguir esto, qué relación guarda la autonomía con ser feliz. Entonces, pensemos en temas que a los padres necesiten escuchar, ¿sí? Hagamos encuestas a los padres, preguntemos qué necesidades tienen ellos, qué cosas están sucediendo que no han resuelto, qué problemas están teniendo que necesitan colaboración, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar a hacer más o menos una escuela de padres. ¿Cómo hacemos una escuela de padres? Entonces, ahí les voy a dar unos pasos. Primero, justifiquemos, ¿cierto? Identifiquemos necesidades, podemos hacer una herramienta, una encuesta, un formulario. Padres, necesitamos empezar la escuela de padres y queremos pensar en qué problemáticas ustedes quieren o qué charlas quieren que se den, ¿cierto? Hagamos como un acercamiento con esa población para saber qué necesitan. Luego, pensemos, ¿cuántos de estos padres tienen problemas o necesidades? ¿A cuántos les preocupa este tema, cierto? ¿Cuántos están dispuestos a aprender? ¿Con qué profesionales de la iglesia u otros sectores podemos contar? Y también, ¿con qué población queremos trabajar? ¿Con familias de adolescentes, con familias de niños, con familias inmigrantes? Entonces, aquí es donde ustedes ya empiezan como a sectorizar qué tipo de atención van a tener o si van a priorizar estos padres o estos otros o esta población específica, ¿sí? Entonces, esta es una forma de levantar un diagnóstico. Segundo, analizamos la situación. ¿Qué intervención vamos a dar? ¿O qué promoción? ¿O qué prevención? ¿Qué objetivos vamos a trabajar? ¿Qué temas vamos a trabajar? Tercero, conocer la población. Si yo no conozco mi iglesia, si yo no sé cuántos padres hay, si volvemos a la vida del niño, si yo no sé quién es el niño, pues es cierto. Entonces, esto me va a ayudar a conocer la población, características de la familia, ¿cierto? Viven en un estrato alto, medio, bajo. ¿Qué educación tiene la familia? Esto nos ayuda mucho a puntualizar temas, ¿sí? Bueno, y aquí les explico para qué va a servir eso. Luego, la otra parte, 4 objetivos y contenidos. Entonces, recuerden que un objetivo puede ser a largo, corto, mediano plazo y que sean alcanzables y medibles. No se metan en cosas muy elaboradas, comiencen con cosas sencillas, ¿sí? Y acá también les explico un poquito de eso. En cuanto a contenido, se puede trabajar ser padre, ser madre hoy, el rol del padre, el rol de la madre, mi proyecto de vida. ¿Qué significa en este tiempo ser padre? Hablarle de las estadísticas. Mire, ya tienen un tema ahí. Padres, necesitamos que ustedes conozcan esta información. Ustedes que están viendo qué está pasando, ¿cierto? ¿Qué roles tengo? ¿Qué me gustaría hacer como para mejorar la relación con mi hijo? ¿Cómo educo en una educación positiva? Y no desde el autoritarismo, desde el o desde ser permisivo, ¿cierto? Hay mamás que no saben ser mamás o tenemos madres primerizas. Entonces, mire que es que uno puede atacar a toda la población si uno hace esto con juicio, ¿sí? Y pensar en estilos educativos también, pensar en cómo me educaron y cómo puedo educar hoy. Lo que hablábamos con Liz, mi crianza fue así, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar hoy? Hablar de la parte afectiva, lo que significa crianza afectiva, ¿cierto? Cómo dar amor, cómo demostrar amor, los lenguajes de amor de los niños. Entonces, hay muchos temas que uno puede empezar a trabajar. Podemos ya en los grupos trabajar dinámicas, trabajar experiencias, hacer debates, podemos analizar casos. Ya utilizamos métodos, hay muchos métodos, ¿sí?
Y más o menos aquí les dejo como unas cositas claves. Listo. Luego es importante evaluar. Todo lo que yo hago es necesario evaluarlo para saber si lo vuelvo a hacer y qué aspectos debo mejorar. ¿Sí? Mirar si el tema fue adecuado, si el tiempo fue adecuado, evaluar si las familias sí llegaron, entonces qué puedo hacer para convocar más familias, mirar el nivel de participación. ¿Sí? Listo. Y ya pues en el rol de educador, mirar qué cosas como maestro puedo seguir implementando en la clase que también ayude a mejorar esas situaciones o relaciones entre padres e hijos. ¿Sí? Bueno, preguntas. Rocío. Sí, buenos días, pastora, nuevamente. Bueno, Gracias hermano. por su excelente ponencia. Sí, manifestó que es importante que el niño manifieste sus emociones, ¿no? De alegría, tristeza, Ujú. enojo, ira, ¿no? Sí, Porque a Rocío. veces al niño se dice, no llores, pero es importante que llore y todo ello. Pero Ujú. cuando hay un descontrol en el niño, ¿no? Hay un descontrol y hasta el punto de agredirse, ¿qué pautas daría o necesitaría de un apoyo Sí, profesional? Rosy, ¿hay algo? A ver, yo les quiero decir a ustedes, las emociones son respuestas a algo, ¿cierto? Es una respuesta a algo. Yo me tengo que preguntar por qué se está agrediendo, por qué un niño se agrede, por qué la rabieta. Yo primero tengo que identificar lo que causó esa emoción, ¿sí? Por ejemplo, a Rocío le choca que la gente llegue tarde. Entonces, va a ser una reunión de maestros y 5 maestros llegan tarde. Ya Rocío va a estar con la cara dañada porque como no llegaron puntual, todo se le atrasó, ¿cierto? Pero eso es Rocío. Y tal vez la persona más cercana a Rocío se va a dar cuenta que Rocío está enojada porque las personas que llegaron tarde. Pero alguien que no es cercano al niño, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer? Preguntar. Y empezamos ese diálogo, porque estás triste hoy? ¿Qué te pasó? ¿Cierto? Cuando pasa con los niños este cutting o que se afectan o se agreden, hay niños que se enojan y se golpean en las paredes, son reacciones muy fuertes. Entonces yo tengo que empezar a mirar si el nivel de frustración es muy alto, porque está tan enojado, qué le causó, qué dificultad tuvo, qué situación se le presentó y empezar a ir desmenuzando qué le pasa a esta persona con esto. A veces ya es el nivel tan fuerte o muy repetitivo la emoción que se está autoagrediendo, yo ya tengo que consultar porque puede haber un trastorno, ¿cierto? Nuevamente, les animo para ver el curso de consejería, para que puedan a veces entender ciertas cosas, porque a veces los niños se autoagreden. Y eso está muy relacionado con el vientre, la concepción, Maestra, ¿sí? y en el caso, Muchas veces, sí, en sí, el Selmira. caso, bueno, Ah, yo Ana me está tuve, hablando, Anita. Luego sigue sí, Selmira, listo. sino que yo tengo un alumno, un Sí. niño, tiene 11 años, Mm, y se ujú, pone, de un momento a otro, se pone zapatillas de colores. ujú, Pero yo sospecho, ¿no? De que él está llamando la atención. Pero yo quiero ahora rebuscar eso, estoy buscando maneras cómo acercarme más a él, pero cada vez que viene a la reunión de niños, se pone colores diferentes y claro, sus ay, compañeritos se burlan, interesante. pero como que él le enfurece cuando le dicen, oye, te has puesto zapatillas de colores equivocados, pero para mí él lo hace al agrede, ¿no? Pero debe haber un trasfondo ahí como usted estaba hablando. Juanita, puede ser que no tenga el otro par, o No, puede ser que sea parte de llamar la atención. Entonces hay que preguntar, bueno, empezar a preguntar qué sucede.
Ahora hay chicos que son también muy extrovertidos en su forma de vestir y pues tampoco es algo de hacerlos sentir mal por sus formas de vestirse, ¿cierto? Ahí con mucho cuidado, listo. Si no, Listo. como que yo Entonces, lo veo, mira, es que levanta las piernas como para que ah, lo pueda mostrar. para que Entonces, lo vean. eso ya Ah, viene mal. ok. Listo, listo. Muy bien, Ani. Entonces, Maestra, muy mira, te buenas, escucho. pastora, muy Buenos buenas días. tardes. Felicitarla por la Ay, tardes ponencia. ya. Perdonarme porque no Gracias. prendo la cámara, estoy en el trabajo, Tranquila, pero estoy no te muy atenta a preocupes. las clases. Maestra, si bien Ujú. es cierto, nuestra falencia es la escuela de padres. No Sí. sé en todo sentido, porque los padres no vienen, pues, ¿no? No, Ujú. muchas veces también soy profesora en educación, hemos llamado a Sí, la asistencia de la escuela de padres y no hay. Y sí, ahora trabajo con la iglesia también porque somos una iglesia nueva misionera que hemos llegado aquí a Cajamarca. ¿Cuál sería sí, la estrategia? ¿Cuál sería la estrategia para atraer a los papás en una escuela de sí, padres, ¿no? ¿Cómo podríamos tener la asistencia por lo menos de un 90% que los papitos sí, puedan venir? Eso Mira, quisiera. hay que pensar mucho, porque la mayoría de horarios, yo pienso que muchas de las dificultades a veces son los horarios. Esa es puede ser una causa de por qué los padres no asisten. Otra es, no les interesa, entonces, ¿cómo hacemos que se interesen por temas importantes? Por eso, el tipo de encuestas, hagamos una encuesta que nos ayude a tener un diagnóstico de qué necesitan ellos. Y yo haría una pregunta. ¿A usted qué lo animaría a venir a una escuela de padres? Esa sería una muy buena pregunta, ¿cierto? Porque en últimas, eso lo vives tú, Selmira, y eso se vive en todas las partes del mundo. Pero entonces generemos estrategias que nos ayuden a pensar en el horario, qué horario se adecua, qué temas sí necesitan ellos escuchar, eh, que sea el tiempo también muy corto pero sustancioso. Yo no me puedo extender con un padre más de 2 horas, máximo 1 hora, y que yo sea muy concreta en lo que voy a dar. Eh, Ahí es como los niños, el dulcecito que le puedo dar, que puedo gestionar para poder brindar, aunque sea un dulce, un café, ¿cierto? Para no hacer la escuela de padres tampoco así tan, y eso no es que siempre lo tengamos que hacer, pero sí que genere un primer impacto, ¿cierto? Entonces, eh, los diagnósticos nos ayudan mucho a planear qué se puede hacer. Es que a veces partimos de no tener un diagnóstico. Tenemos que determinar cuántas son madres de familia, cuántos son familias completas. Todo eso va a tener una trascendencia. Sí, Selmi. Entonces, más o menos con lo que les dejé, empieza a trabajar como esos pasos, un diagnóstico, un análisis, y eso va a ayudar mucho a generar estrategias. Bueno, Amén, amén, pastora gracias, Selmi. linda. Bueno, otra pregunta. Giovanna hizo una pregunta, profe, en el chat. Listo, hermosa. ¿Cuál? ¿Quieres que te la lea? Sí, hermosa, gracias. Dice así, maestra, una pregunta, ¿por qué los hijos de los padres que están sirviendo al Señor no quieren saber de Dios, no quieren venir a la iglesia? Ellos dicen que vienen por obligación. Bueno, ahí decirte eso, hermosa, es muy complejo, pero son realidades porque uno a veces santifica demasiado la familia pastoral y es una familia común y corriente, disfunción igual que la de nosotros. Entonces, a veces las prioridades de la familia pastoral a veces cambian y es algo que cuando yo trabajo ese tema, porque lo he trabajado, la vulnerabilidad de las familias pastorales, eh, uno se da cuenta que los pastores son pastores más afuera que adentro y por eso los hijos no quieren saber nada del evangelio, porque se ha pasado, se han tergiversado las prioridades y a veces los hijos son descuidados
las esposas son descuidadas y esto hace que las relaciones entre padres e hijos se dañen los canales de comunicación, pero mucho es el orden que haya dentro de esa casa pastoral. Entonces, sí es una pregunta muy buena, pero no es tampoco pensar que no pasa en otras familias o que por ser pastor, entonces los hijos tienen que ser ya consagrados a Dios. No. Elí, ¿recuerdan el caso de Elí? Los hijos hacían de todo. Y Elí era muy buen sacerdote, pues discipuló a Samuel, pero aún así el Señor tuvo ahí que meter su mano para ajusticiar a los hijos de Eli. Pero esto pasa, esto pasa. David, excelente pastor, excelente rey, excelente adorador, pero muy mal padre. Y sus hijos, rebeldes, ¿cierto? Absalón se le rebeló, el otro mató al hermano, bueno, todo lo que pasó ahí, muchas cosas que dejan ver la debilidad que hay en el corazón cuando no se pone o no se hacen las cosas en el orden que Dios ha dispuesto. ¿Listo? Listo, profe. Hay dos preguntas Ujú. más y Jessica levantó su manito, Sí. entonces voy Esa a leer lo que... propuesta y esa propuesta de Hilda, hacer un grupo familiar, sí, miren, yo ahorita pertenezco a un grupo de padres, es de padres con propósito y a veces nos llegan lecturas, nos llegan temas, encuentros, es muy de vez en cuando, pero eso también funciona. Y una herramienta es hacer uso del Zoom, o si la gente no puede ir a la iglesia, generar otro espacio de manera virtual que el padre pueda estar ahí presente. Gracias, Hilda, por esa charla, por esa estrategia. Dina, listo, Sama. Listo, entonces voy a Samara. leer, está bien, profe. Ujú. Voy a leer lo que dice él y la pregunta dice, ¿nos podrías proporcionar modelo de encuesta dirigido a los padres y adolescentes? Esa es la pregunta de... Hermosa, mira. Yo soy muy básica. Tú sabes que ahorita la herramienta Google tiene herramienta de formulario, ¿cierto? Ahí uno puede hacer 5 preguntitas, 6 preguntitas, porque no se pongan a hacer cosas muy largas porque la gente no tiene tiempo. Uno tiene que ser muy preciso, ¿cierto? Entonces, cosas básicas que necesitan saber. Chicas, pero todo esto ustedes tienen que analizar su iglesia. Es que yo no conozco el trasfondo de sus iglesias, entonces no les podría decir datos generales. eh, mm, ¿Qué tipo de familia tienes? Pero aquí estoy muy vaga, pues porque ahorita no tengo un orden. ¿Qué temas te interesarían en la escuela dominical? ¿Qué horarios podrías venir a escuela? ¿Qué horarios? A qué horarios podrías acudir a una reunión de padres, qué temas te gustaría que trabajáramos en una escuela de padres, algo así, y lo pueden hacer en un formulario Google y lo mandan a través de los WhatsApp y miren que eso funciona ahí mismo, la gente contesta y a ustedes les llega la respuesta a su Drive y ahí mismo descargan la información, entonces no se compliquen tampoco. Ahorita la tecnología nos ayuda mucho. Listo, otra pregunta, Sam. Listo, José Luis pregunta lo siguiente, en la pastoral a los niños y adolescentes, ¿qué tanto toca a los maestros y qué tanto a los padres? A mí me encanta esa pregunta, José, porque yo tengo un taller aquí a manera individual, donde antes de hablar de la pastoral, empiezo a trabajar con los maestros desde su propia sanidad. ¿Qué tan sano soy yo como maestro? Si yo como maestro no sé cuáles son mis heridas y no las he trabajado, pues de ahí ya arranco mal, ¿cierto? Yo como maestro debo ser consciente de que la pastoral, de que mi sanidad debe empezar por mí, de confrontar mis heridas, de saber cuáles son, de saber cuál es el avance que he tenido, de saber si también he sido pastoreado, acompañado, si tengo un mentor. Entonces, siempre es importante. Y desde los padres también. Es que ojalá pudiéramos tener cursos de sanidad interior con todo el mundo porque revolucionaríamos más nuestras vidas e impactaríamos más nuestras vidas. Yo todavía sigo trabajando en mí.
Profe, la última pregunta del chat y le damos el paso a Jessica. Dice Sí. Dina Fiestas, ¿por qué en la mayoría de casos en que he podido ver las escuelas bíblicas, la asistencia es más de niños de padres que no se congregan y poca asistencia de niños con papás que se Mm, congregan en la iglesia? sí, así es. Apoyo esa afirmación. Pero yo creo, hermosa, que ahí es precisamente que a veces pensamos que como lo hace el pastor, yo como padre no me involucro en la educación cristiana de mis hijos, porque la he delegado a la iglesia. Entonces, es más fácil lavarme las manos. Pero es algo que tenemos como maestros seguir trabajando. Yo creo que es más trabajo de nosotros seguir haciéndolo. Y lo que les he dicho todo el tiempo, ser constantes. O sea, no lo hicimos este año, lo hicimos una vez y ya no lo volvimos a hacer. La gente no tiene forma de generar cultura. Eso es una cultura. La escuela de padres es una cultura que se va generando, que la vamos haciendo cada mes. Llega a dos, llega a tres, hagámoslo con esos dos o hagámoslo con esos tres, pero mantengamos la cultura de hacerlo. Si nosotros nos desanimamos, todo el mundo se desanima. Entonces no ha impactado. Listo. Gaby. Jessica primero. Jessica. Listo. Ujú. Buenas tardes, Miss. Creo que ya medio me respondió la pregunta, era más o menos en qué horarios o cada qué tiempo Ujú, sería bueno hacer la escuela de padres. ujú. Sí, Jessy, por eso, la encuesta nos va a ayudar mucho a saber los tiempos de los padres. Miren, yo no conozco el contexto. Yo por lo menos, cuando la escuela de padres de mi hijo, por lo general a veces los ponen, la jornada de trabajo aquí comienza a las 8 de la mañana. Entonces, a veces la ponen a las 7 de la mañana, cosa que uno vaya en el transporte y uno la vaya escuchando, o que uno pueda estar en la casa y la pueda ver antes de salir para el trabajo, ¿cierto? Por lo general, las escuelas de padres en el colegio mío son en la mañana. Hay otros que los hacen en la noche, ¿cierto? Entonces uno tiene que mirar, si yo tengo 10 madres que todo el tiempo tienen disponibilidad de tiempo, pues los horarios van a fluctuar. Pero si mi mayoría de padres de la iglesia trabajan, entonces yo tengo que buscar un horario diferente que no interfiera con su trabajo. Pero yo tengo que preguntar a esa población. Pero ¿Listo? cada mes o cada dos Pueden meses. hacerla, es que es bueno hacerla para mí cada mes, porque se tiene más constancia. Ahora sí, Gaby. Profesora Indira, buenas tardes. Sí. Ya más o menos me respondió la pregunta también, porque Bueno, Jessica lo hizo. ¿Cuál sería, pues, no, la constancia en sí, realizar sí, es bueno hacerla cada mes. ya? Sí, y gracias, maestra, por las herramientas que nos está dando. Y sí es muy importante hacer esta escuela de padres, ya que muchas veces nosotros podemos pensar que los temas que estamos tratando con los chicos son adecuados o son adecuados para ellos, ¿no? Pero Ujú, de repente ellos quieren ver otros temas más sí. novedosos, más nuevos, más Ujú, actuales. ujú, Entonces, y también temas que de repente los padres nos pueden ayudar preguntándoles, ¿no? ujú, ¿Qué temas quisieran que podamos tratar con sus hijos, ¿no? ujú. Entonces, es buena la retroalimentación entre los padres Amén, y los maestros. amén. Gracias, profesor. Bueno, y yo les pregunto, ¿ustedes ya hicieron el diplomado de consejería familiar? La mayoría. Bueno, voy a estar orando para que el Señor les provea, porque ese diplomado, vea, ese sí que les va a dar mucho más, mucho, mucho más. Y veo que están preocupadas, están interesadas y eso de verdad voy a orar para que el Señor les provea a que puedan verlo, para que puedan todavía impactar mucho más sus lugares eclesiales. Listo, entonces voy a estar orando por eso.